¿Qué balance hace de esta gestión de Javier Milei en este tercer año de mandato? Sí, yo creo que Milei tiene y va a tener el mérito histórico de haber bajado el déficit fiscal de 5 puntos del PBI en un mes. Eso no se lo quita a nadie, ya ocurrió, fue en diciembre, enero, apenas asumió. Y es un mérito importante, creo que es lo mejor que hizo, y por eso ya yo le doy un aporte positivo. Después el programa tuvo distintos problemas y llega a estos momentos un poquito baqueteado y con problemas incluso de diseño que creo que ameritan cambios, repensar las cosas. Es muy difícil en Argentina una discusión racional que no sea pasional, si uno de Boca o de River. Es difícil decir, che, esto me parece que está mal y se podría corregir cuando son cosas más o menos importantes, ¿no? ¿Por ejemplo? Y por ejemplo el tema del dólar, el valor real del dólar. Yo creo que hay un problema que por diversas razones, que quizás no vale la pena ahora mencionar, el dólar quedó bajo. Cuando uno dice quedó bajo, ¿qué quiere decir? En esencia, que para la Argentina es muy probable, pongámoslo en estas situaciones no de blanco y negro, es muy probable que un tipo de cambio real más alto, o sea, un dólar más alto, fuera beneficioso para el conjunto de la economía del país o para el promedio, y que eso es un tema que es difícil de hacer, es difícil de asumir que sea así. Es muy difícil para Milei, que está embarcado en una dirección y que tendría que hacer un giro bastante fuerte. Pero yo sigo pensando que para la Argentina sería conveniente. Y entonces alguien lo va a tener que hacer probablemente. Porque si no, es probable también que el malestar crezca y entonces también esto va a tener consecuencias políticas y demás. No tener un tipo de cambio real más alto, entre otras cosas, puede traer que el año que viene, si Milei no está en condiciones de garantizar su reelección, no le salen suficientemente bien los pactos políticos que está armando, la oposición se muestra competitiva, se pone las pilas, etcétera, es probable que tengamos una corrida cambiaria muy importante. Entonces ahí se combina un problema estructural de la economía real, que tiene un tipo de cambio real demasiado bajo para las circunstancias que le toca vivir, y eso como gatillante de un problema financiero severo que podría ser una fuerte corrida cambiaria preelectoral. Gabriel, dos cosas sobre eso. Nosotros venimos hablando de un gobierno que ya trajo las elecciones a estas épocas, digo, más de un año de las elecciones en sí, teniendo en cuenta que llegó a las elecciones anteriores con un rescate de Estados Unidos, subiendo encajes, subiendo las tasas de interés para evitar algo parecido a lo que recién dijiste. ¿Cómo lo ves llegando justamente a las próximas elecciones sin no hace ninguna corrección y a partir de esta frase que dijiste vos, una corrida cambiaria, qué es lo que lo desencadenaría? Es decir, ¿dónde está ahí? Si es una demanda contenida o si es una incertidumbre que el gobierno no logra terminar de cerrar o terminar de dar esa confianza que está buscando hacer, por ejemplo, presentando el programa financiero, entre otras cosas. Sí, no es un problema de flujos. Argentina en los flujos está bien. Y el aporte realmente de Vaca Muerta, digamos más unas inversiones en minería, pero sobre todo Vaca Muerta es un cambio en Argentina, ¿no? Más allá de que una buena cosecha también obviamente ayudó. Pero en Argentina no tiene un problema tanto de flujos. Es un problema de stocks, que es el que va a tener si el problema político subsiste, que es la idea sencilla que podemos tener cada uno de nosotros, incluso cada uno de los votantes libertarios, que es decir, si no ganara Milei, dado que el dólar está bajo y la economía está medio estancada, es probable que haya una devaluación importante. Y si va a haber una devaluación importante, lo más lógico sería tratar de tener los mayores dólares posible y los menos pesos posibles. Claro.
Claro. Pero es una decisión completamente racional, no conspirativa. Vos podés estar recontra a favor de Milei, pero en tu bolsillo personal vas a decir, yo prefiero pasarla en dólares. Porque en Es como pesos, el seguro que busca siempre claro, la porque Argentina. en dólares por ahí perdés un poco. Incluso el gobierno puede hacer, mira que vas a perder esto que el otro. Podés llegar a Sí, que perder es lo que viene 10, haciendo. 15%. Podés perder si gana Milei. Pero si pierde, por ahí perdés 50, 60, 80, 100. Entonces, el balance hace que la gente quiera dólares si el gobierno no puede garantizar la reelección. Claro. Entonces, en ese momento es donde se fija, bueno, ¿pero acaso el gobierno tiene dólares suficientes para enfrentar una corrida? Y yo digo terminantemente no tiene ni va a tener. Es decir, no estoy de acuerdo con ninguna de las cifras que baraja el gobierno y aquellos que apoyan al gobierno. El gobierno no tiene dólares, está con 3.000 de reservas negativas, 3.000 millones de reservas negativas. Aunque compre 10, como dice el gobierno, Sí. tendrá 7.000 positivas contra 130.000 que pueden correr. Es completamente desbalanceado. Con que haya una corrida de 30, 40.000 millones, en una campaña electoral, en un cambio de gobierno posible, lo que te sirve en los futuros del Banco Central es muy poco. No se pueden usar los encajes porque vas a desatar una corrida en el sistema de dólares. No existe la plata del Fondo Monetario, que ya te dijo que no la puedes usar, y por eso hubo que recurrir a Bessent. El swap China es un papel que no tiene ningún valor, y el swap de Estados Unidos lo más probable es que no exista. O sea, existe el swap de Estados Unidos existe solo si no se va a usar. ¿Por qué te digo esto? Porque una cosa es decir, sí, yo te apoyo, a ver si lográs ganar en la elección de medio término. Total, Sí. no había nada en juego en términos de cambio presidencial, ¿no? Pero si yo te digo, yo te apoyo a este dólar, ¿no? Al dólar de la banda en ese momento, y perdés, Bessent puede perder 3, 4, 5 mil millones de dólares. Puede terminar preso por una ayuda argentina perdiendo eso, porque no tiene apoyo. Menos como viene la mano de Estados Unidos, porque si Trump fuera el emperador de Estados Unidos, hace lo que quiere. Eso te iba a preguntar. Pero en una situación de debilidad de Trump, donde todo indica que va a perder una de las cámaras en noviembre, que Bessent se arriesgue, a lo mejor terminar ahí preso por darle una ayuda a Argentina que nadie quiere que se la dé, porque no lo quiere en el Partido Demócrata, ya no lo quiso en el pasado, y la mitad del Partido Republicano no la quiso tampoco dar, y esta vez dieron 2.000 millones, ganaron 100, 200 millones de dólares, no pasa nada, pero en una corrida en serio, con cambio de gobierno en Argentina, el dólar puede dar un salto grande, y ahí pierden. Ese es un riesgo que no van a querer correr, con lo cual yo te diría que es muy dudoso el swap de China. El swap de Estados Unidos. El de China no existe porque es una carta de intención, que si Argentina a lo mejor le da algo en la hidrovía, le da algo en esto, le da algo en otro, en una de esas te dan 2 yenes, pero es un papel no ejecutable. No, Argentina no puede apretar un botón y tener dinero de China. No, tiene los 5.000 millones activados. No, pero no, tampoco, no me consta. Dijeron que se renovó el swap. Renovar el swap es como renovar una carta de intención. Si los 5.000 millones están, tendrían que activarlos y pasarlos a las reservas en dólares. Si no, yo no lo creo, porque yo ya sé lo que es el negocio, ya estuve ahí y ya sé lo que es negociar con China. Entonces, te diría que yo no creo que esos dólares existan. Con lo cual no hay nada. A lo sumo será lo que compren de aquí en adelante y tendrán 5.000, 7.000, 8.000 millones, 9.000, 10.000 contra una corrida de 30, 40. Imagínate lo que puede pasar. Cepo, o devaluación, o situación completamente crítica a nivel cambiario. Eso es lo que puede pasar en el trasfondo donde la gente dice el dólar está bajo. Pues si el dólar estaría muy alto... ¿A cuánto debería estar el dólar? Mira, es una pregunta difícil. Yo creo, el equilibrio es muy difícil de pensar en un equilibrio porque es muy presuntuoso, pero yo te diría que en términos reales, el dólar debería estar 20 o 30% más caro, preferentemente 30% más caro, sería conveniente. Lo que pasa es que para llegar a 30 más caro, por ahí la devaluación puede ser 80. Claro. Entonces, si la haces bien,
si la haces bien. Como hay riesgos, como nos pasó a nosotros y como pasa muchas veces que la devaluación se haga mal, entiendo que el gobierno no quiera ir por ese camino. Pero a veces, lamentablemente, cuando no querés ir por un camino difícil y ese camino termina imponiéndose, tarde o temprano ese tema ocurre, ¿no? Entonces, esperar que las inversiones en minería, esperar que las inversiones en banca muerta te salven, bueno, primero tiene que ganar Milei, claramente, y después tiene que ocurrir todo eso. Pero bueno, estamos en una situación donde la economía, en el mejor de los casos, está lánguida, para muchos está muy angustiante, para otros está bien, pero en términos promedio diría que es una economía floja. Aunque no dramaticemos el tema, es una economía que no entusiasma, que no va a entusiasmar, y las encuestas no le dan bien a Milei, así que se abre un panorama más incierto, ¿no? ¿Lo ves a Milei haciendo algún cambio lo que respecta a la micro o a esta economía real de acá a las elecciones, siendo que el dogmatismo lo tiene Milei y Caputo tiene algún tipo de herramienta? No, cualquier cambio es marginal. Este cambio de préstamos en dólares podría tener efectos marginales. Se pueden usar el fondo de FGS como garantía para dar algún crédito para bajar un poco las tasas y mejorar un poco la mora. Igual lo quieren usar para créditos hipotecarios, pero es marginal. Porque todos estos temas de no saber, vos, digamos, aunque todos estuvieran a favor del superávit fiscal y de mantener el rumbo, el hecho que tengas un ajuste cambiario pendiente es muy complicado. Encima va a haber dudas que si gana la oposición, si van a mantener el ajuste fiscal, si no va a haber, no van a querer reestructurar la deuda o lo que fuera. O sea que podés llegar a tener muchas incertidumbres. En ese panorama, la economía no cambia mucho. Es decir, nadie va a invertir mucho, nadie va a tomar muchos préstamos. Te quedas digamos, una economía que creo que va a seguir más o menos la inercia actual y que Milei se va a aferrar al libreto que tiene, que es lo que tiene. Y decir, miren, la inflación sí puede bajar, puede llegar a ser 1, y pico, más cerca de 1 hacia la época electoral. Es un activo que va a tener el gobierno, pero que va a estar deslucido cuando la gente, como se dice, no le alcanza la plata, cuando hay morosidad que no puede solucionar, cuando en la economía hay mucha gente que baja las horas de trabajo, o suspende, o tiene miedo de perder el empleo porque ya no da más, ve que el empresario está agotando los recursos para seguir a flote. En esa economía, en ese malestar, el éxito de un poco menos de inflación se desluce. Y una pequeña suba del salario real porque bajó la inflación no te va a cambiar en esencia el panorama de una economía bastante estancada en general, donde a unos le va bien, a unos le va muy bien, a otros le va muy mal, a muchos le va más o menos mal o están ahí peleándola, pero hay una sensación de que las cosas no mejoran como deberían. Estamos hablando con Gabriel Rubinstein, ex ministro de Economía del país. Viceministro, perdón. En ese sentido, volviendo al tema de Estados Unidos, los escenarios que ves, si eventualmente al Partido Republicano no le va tan mal, que puede ser también, ¿no? Una cosa es lo que dicen las encuestas, otra es lo que pasó, y de hecho Donald Trump, en su primer mandato nadie lo daba como ganador y terminó ganando. ¿Cómo ves? Con unas cámaras que siguen siendo del Partido Republicano y otras, y un eventual escenario que es el más probable según las encuestas hoy, donde pierda al menos la Cámara de Representantes, pero sigue siendo el presidente Trump. Sí, pero primero que va a ser el patorrengo en el sentido de que no va a poder ser después reelecto, no va a tener la fuerza que en principio tuvo o ha tenido en un momento más álgido, está debilitándose. Entonces no está en condiciones de ser, cuando yo digo el emperador, el que hace lo que quiere. Y su secretario de Tesoro, Bessent, que es un tipo súper hábil y muy inteligente, tampoco va a poder hacer lo que quiera. Entonces para la Argentina lo que importa en ese sentido es decir que la ayuda de Estados Unidos probablemente no sea el tipo de ayuda, como dijo Bessent, whatever it takes, que quiere decir, vamos a hacer todo lo que sea necesario para ayudarte. En todo caso, harán ayuda para tratar de que gane Milei, pero vamos a ponerlo así, si la oposición es inteligente, va a tratar de compensar, porque si
vamos a ver, si hay elecciones y la gente piensa, uy, si gana Milei va a estar todo tranquilo, y si pierde Milei esto es un caos, hay mucha gente que aunque no le guste Milei lo va a votar, porque si se viene el caos yo prefiero Milei. Entonces tenemos que tener, o debería haber, una posición inteligente que sepa lidiar con ese tema para decirnos, si ganamos nosotros no va a haber un caos, incluso si hay una corrección cambiaria no va a ser caótica. Va a ser en beneficio de la industria, en beneficio de la construcción, en beneficio del empleo, pero no va a ser algo caótico. Tenemos que llegar a eso. Hoy no tenemos. Hoy tenemos una posición desmembrada, fragmentada, no se sabe ni qué es, no se sabe ni lo que quiere, ni lo que va a hacer. Entonces hoy Milei juega con ventaja. Yo creo que el escenario más probable es que Milei gane. Lo que pasa es que si ese escenario puede cambiar y la oposición encuentra una oportunidad porque lo ve más débil. Entonces está en la inteligencia de los opositores crear un escenario donde si presentar una oferta no caótica, que no sea percibida como caótica. Pero en ese caso, la ayuda de whatever it takes no puede funcionar porque los tipos son muy realistas y pragmáticos, los americanos. No van a perder plata con Argentina. ¿Y si ganase el Partido Republicano? Pero tampoco, porque primero que hubo diferencias en la ayuda con Argentina, que fue una ayuda ad hoc, poco institucional. Entonces fue una ayuda de Trump a Milei. No fue una ayuda del gobierno de los Estados Unidos a la República Argentina, que es lo que sí tenemos que lograr. Quizás otro beneficio que deje Milei como herencia sea el inicio de una posible ayuda de la comunidad internacional a la Argentina para la estabilidad cambiaria, dado que Argentina puede tardar 5, 6, 7, 8 años en tener la cantidad de reservas que se necesita para valerse por sí misma. Entonces sería muy bueno contar con ese apoyo. Yo de hecho cuando estaba en el gobierno hice todo lo posible, todo lo que pude para lograr apoyo de Estados Unidos y del fondo, porque nosotros necesitamos devaluar y que no sea caótico. La única manera que devalúe y no sea caótico es con un fuerte apoyo externo. No teníamos reservas, empezamos con reserva cero. Entonces nunca lo logramos por las circunstancias políticas, lo que vos quieras, no se logró. Milei hizo un avance porque logró una ayuda en estas circunstancias de elecciones de medio término. Ahora esa ayuda hay que transformarla en ayuda de Trump a Milei, en ayuda del gobierno de los Estados Unidos a la República Argentina para ayudar a su estabilidad cambiaria. Yo creo que se puede hacer en un nuevo gobierno, donde el nuevo gobierno, por supuesto, va a tener que comprometerse al equilibrio fiscal y una serie de cosas que hagan que tenga sentido prestar a la Argentina. Cuando nosotros buscábamos el apoyo, por ejemplo, nosotros decíamos, si ustedes nos dan el apoyo, nosotros levantamos el cepo. Si ustedes nosotros estamos bajando el déficit fiscal, bajamos de 4 déficit a 2, vamos a seguir por ese camino. Pero nos decían, pero ustedes ¿qué validez tiene la promesa de ustedes o la de Massa, que es un ministro de Economía, de Alberto Fernández, que lo puede echar mañana mismo, y que en una coalición donde tiene peso Cristina Kirchner, que quería maximizar el déficit fiscal? Entonces, lamentablemente no hay ayuda para ustedes. Gabriel, ¿qué le pasa más allá de las medidas económicas cuando lo escucha al presidente en estos discursos que está como enfervorizado, imitando voces para hablar de otros que están en oposición a él? Cuando escucha eso tan radicalizado, ¿cómo lo toma? ¿Qué le pasa? A mí me cae mal. En lo personal pienso que no es algo bueno, digamos, para Argentina tener un presidente que tenga ese tipo de conductas, porque se puede decir lo mismo de una manera mucho menos exacerbada y que no haya entonces la gente comentando, che, Milei está loco, no está loco, está en sus cabales, no está en sus cabales, tendrá un problema psiquiátrico, no tendrá un problema psiquiátrico. No está bueno que ese murmullo exista. Sería bueno que haya un presidente que tenga más rasgos de estadista, que sea una persona más equilibrada y que pueda hacer las denuncias que tenga que hacer. No es que pienso que lo que dice está todo mal. Entonces, a veces puede ser firme en sus convicciones o decir cosas con cierta firmeza, pero se lo nota alocado, y además que es un gobierno que muchas veces tergiversa cifras, manipula cifras. Yo cuando conozco las cifras, porque las conozco, digo, pero acá lo que está diciendo no es verdad, acá lo está manipulando.
Entonces a mí me cae mal, todo ese estilo presidencial realmente me cae mal. Gabriel, última para terminar. Si fueses parte o estuvieses ahora en alguna posición donde tuvieses que pudieses tomar alguna decisión en el ámbito económico, ¿cuál sería esa decisión o ese cambio que crees que es más urgente que tome este gobierno? Mira, yo creo que justamente lo que hay que terminar de definir es convencerse de que para que la Argentina se modernice, tienen que pasar muchas cosas y se transforme positivamente, va a requerir tiempo. Y entonces, en ese tiempo, no puedes tener mal la industria, mal la construcción, mucha capacidad ociosa. Vos tenés que reactivar la economía. Y reactivar significa que justamente, si tenés mucha capacidad ociosa en la industria, activarla. Si la gente no quiere invertir en la construcción, tratar de que invierta. Y en eso es donde creo que hay que hacer la modificación del tipo de cambio real. Entonces, ¿qué propondría? Convertir la ayuda norteamericana en una ayuda. O sea, si los americanos te van a prestar, suponete, ¿no? Te prestarían dólares a ponerle de 1.800, que llegue el valor, o 1.900, obviamente te van a prestar si fuera 3.000, porque tenía menos riesgo. Entonces vos podés convertir ese put que llamamos Besant, para decir, mira, nosotros necesitamos pasar por una devaluación, pero no puede ser una devaluación caótica. Tiene que ser una devaluación que tenga un techo fijo, firme. Te lo extremo un poquito, ponerse a 3.000. Es decir, bueno, de 3.000 todo el mundo tiene que saber que no va a pasar. Para que tenga efectos reales en la economía, tendremos que pasar por 2, 3, 4 meses de inflación más alta, pero después la economía queda mucho mejor preparada para una larga transición que va a requerir programas de modernización, a lo mejor creación de nuevas ciudades en el interior del país, baja de ingresos brutos en las provincias, toda una serie de cosas en una economía que se reactive, que sea más pujante, que no crezca al 2%, al 2,3%, que crezca al 5%. Entonces, eso es lo que deberías, yo propondría como cambio más importante. Por lo demás, todo lo demás es medio cosmético o medio marginal.